Muchas gracias por esta tarde, gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia, gracias Señor porque hasta este día has estado con nosotros en todo momento y a través de este estudio Señor queremos seguir aprendiendo estos principios de la vida cristiana, conceptos, enseñanzas que sin duda Señor tienen que fortalecer nuestra manera de trabajar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de percibir el mundo espiritual en el que hemos entrado a través de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Muchas gracias por esta tarde y Señor, derrama de tu bendición en cada hogar aquí representado. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces, hermanos, a la lección número 7. Vamos a hablar acerca de los capítulos 9 y 10 del libro de Josué. Si quieren abrir sus Biblias para que vayamos viendo un poquito acerca de estos pasajes. ¿Qué es lo que sucede acá y cuál es el tema que tenemos para este estudio número 7? Consecuencias de no consultar a Dios. Consecuencias de no consultar a Dios. Y si van conmigo en sus Biblias, por favor, vamos a ver los dos primeros versículos del capítulo 9. Déjeme ponerlo aquí, ahí está. Del capítulo 9 del libro de Josué. Dice el capítulo 9: Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al este del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron. Dice que se concertaron, es decir, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra la nación de Israel. Querían pelear, ellos pensaban o entendían que su lucha iba a ser contra Josué, porque así se acostumbraba, que el rey de la nación, el rey que iba delante de la guerra, era contra el que se hacía la guerra. Así es que estas naciones, hermanos, estaban pensando que la guerra era contra Josué. No se habían dado cuenta, a pesar de todo lo que habían escuchado ya y de todo lo que habían oído de las grandes hazañas, que no era Josué el que lideraba este ejército, que no era Josué el líder de esta nación, era directamente Jehová de los ejércitos. Esa es la gran diferencia. Así es que todas estas naciones estaban llenas ya de temor, estaban llenas de pánico, porque estas noticias habían corrido, lo que había pasado ya en Jericó, lo que había pasado en la siguiente ciudad de Jai. Así es que a lo largo de Canaán, a lo largo de la tierra, todos estos reinos empezaron a ponerse de acuerdo. Eran enemigos entre ellos. No crean que todas estas tribus eran grandes amigos. Cananeos, heveos, fereceos, gergeseos, heteos, jebuseos, todos ellos eran enemigos entre ellos. No era que eran una unidad, no eran una hermandad. Eran totalmente enemigos unos de otros. Todo el tiempo en esa región predominaban las guerras y predominaban las traiciones. Por eso tenían ciudades amuralladas, por eso tenían ejércitos, porque se tenían que estar defendiendo constantemente de los invasores. Sin embargo, cuando todas estas naciones escuchan de lo que Dios estaba haciendo por mano de Josué y con la nación de Israel, entonces dice el versículo Dios que se concertaron, es decir, se pusieron de acuerdo, dejaron a un lado sus diferencias y se pusieron de acuerdo para hacer un frente común para pelear en contra de Israel. Este tipo de alianzas, hermanos, para la guerra de enemigos no era nada nuevo en este momento que estamos leyendo Josué. En el libro de Génesis, en algunas ocasiones también ya se habían juntado naciones, ¿verdad?, para hacer guerra en contra de otros. Se juntaban los de Egipto, los de Israel cuando empezaba a caminar por el desierto. Se juntaban esas alianzas en contra de otra nación. Tampoco será la última vez, lo vemos todo el tiempo. De hecho, ahora en este tiempo moderno encontramos organizaciones que se defienden, que se juntan, no es que sean grandes amigas,
como recientemente esta semana pasó la reunión de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, países desarrollados que están defendiendo toda la región del hemisferio norte. Y no es que sean grandes amigos, pero les conviene hacer alianzas. En el libro de Apocalipsis volvemos a ver cuando venga la batalla final de Armagedón, se van a juntar todos los reinos de la tierra para pelear en contra de los ejércitos del Señor. Así es que esto que estamos viendo en Josué, hermanos, no es nada nuevo. Parece que al principio solamente era una reunión de consulta por lo que dicen estos dos versículos, ¿verdad? Se juntaron los reyes para ver qué iba a pasar, pero terminó siendo una acción totalmente militar y, de acuerdo a lo que vamos a ver en esta historia, con resultados desastrosos para estas personas. Ahora, vamos a ver, hermanos, algo que es muy interesante en estos dos capítulos, y vamos a regresar aquí. Ahí está, y déjenme ponerme yo. Ahí estoy, ok. Vamos a ver lo que dice el tema aquí. Los primeros 15 versículos nos hablan acerca de un engaño. Hubo un engaño, hubo un engañador y hubo engañados. Parte de la guerra, parte de las artimañas del enemigo. Muchas veces, hermanos, muchas veces la Biblia usa una gran cantidad de similitudes, de metáforas, para describir cómo el enemigo nos ataca y cuáles son sus formas con las que nos ataca. En estos capítulos estamos viendo dos maneras muy frecuentes de que el enemigo usa para atacarnos, ¿verdad? La primera de ellas es que vemos aquí una liga de naciones, una unión de naciones queriendo atacar a Israel. Pero por otro lado también hay un pueblo que se llaman los Gabaonitas, la nación de Gabaón, que ellos hicieron otro tipo de engaño. ¿Qué es lo que hace Satanás sutilmente? Así es que, ojo con este principio bíblico, hermanos. Satanás puede engañarnos en un ataque frontal, con todos nuestros enemigos de frente, o nos puede engañar de una manera muy sutil que muchas veces ni nos podemos dar cuenta. Escuchen este principio, por favor. Cuando Satanás no logra sus propósitos de otra manera directa hacia nosotros, cuando ve que no puede con nosotros directamente, nos va a enredar en alianzas que van a resultar perjudiciales para nosotros. Lo vuelvo a repetir. Cuando Satanás no puede contra nosotros de una manera frontal, en un ataque frontal, nos va a enredar en otro tipo de alianzas con tal de apartarnos del camino de Dios. Déjenme darles un ejemplo. He conocido mucha gente a lo largo de toda mi vida cristiana. Mucha gente comprometida en la iglesia en un tiempo. Muy comprometida en la iglesia, con ganas de servir al Señor, con ganas de crecer en el conocimiento del Señor, y que pidieron permisos inclusive en sus trabajos, hicieron lo que tuvieron que hacer para poder congregarse y para poder estar en las actividades de la iglesia y participar, inclusive participar en liderazgo en la iglesia, y estaban muy contentos. Y Satanás trataba por todos lados de desanimarlos, de poncharlos, de decirles, no, mira, salte de ahí, no vayas para allá, pero ellos persistieron. Cuando Satanás fracasó en el ataque frontal, entonces recurre frecuentemente, hermanos, esto se ve todos los días hasta el día de hoy, lo que vamos a ver hoy de los Gabaonitas, recurre a alianzas que te enredan para poder lograr el propósito de apartarte del Señor. Muchos de estos hermanos que les decía yo, que he conocido a lo largo de mi vida, muy comprometidos con el Señor, como Satanás no los puede sacar de la iglesia y no los puede apartar del camino del Señor, entonces lo que hace es
traerles gente que los conocen, que les hacen alianzas de negocios, alianzas de muchas cosas, de actividades, ¿verdad? Se alían y al final terminan cediendo ante esas alianzas y resulta que ahora pues tienen que ir porque el negocio es el domingo, porque el negocio es el día del Señor, porque ya no puedo servir en la iglesia, porque ahora tengo que estar yendo a reuniones del negocio y de esto, de acá. Siempre va a haber una excusa. Y siempre va a haber estas dos maneras de Satanás atacarnos, de manera frontal o por medio de alianzas muy sutiles hacia nosotros. Vamos a ver qué fue lo que pasó en estos versículos. Número 1, la astucia y la mentira de los gabaonitas. Fíjense lo que dice el versículo 3. Pero los moradores de Gabaón, es decir, todos los otros reyes de la tierra, se concentraron, se concertaron y se pusieron de acuerdo para ir a pelear. Pero los moradores de Gabaón, dice el versículo 3, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron ¿de qué? De astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Fíjense, a Israel como algunos como que no les dio buena espina, como decimos, ¿verdad? Y dijeron: se me hace que ustedes están en medio de nosotros, ustedes son vecinos, ustedes no son de muy lejos. Y dice: ¿cómo vamos a hacer alianza con ustedes? Pero los de Gabaón le respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. ¿Se dan cuenta de qué manera tan sutil? Alabando a Jehová, qué bárbaro, ¿no? Nosotros te conocemos y hemos escuchado las grandes cosas. Versículo 10, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos, al de Jericó y al de Jai, que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos. Y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Y fíjense lo que traían, todos los artículos que traían. Este pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y mírenlo, el pan está todo seco y todo lleno de moho, todo ya echado a perder. Y estos cueros de vino también estaban llenos, nuevos. Y míralos, están todos rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están viejos a causa del largo camino. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos, y fíjate lo que dice ahí, y no consultaron a Jehová. ¿Qué fue lo que sucedió aquí, hermanos? Los de Gabaón eran vecinos, estaban ahí cerquita de donde estaba el campamento de Gilgal, no estaban lejos, no estaban lejos. Así es que estas personas astutamente engañaron a Israel y a Josué y a los príncipes de Israel. ¿Por qué? Porque les hicieron creer que venían de muy lejos. Entonces, como Josué dijo, pues estos vienen de muchísimo, muy lejos. Ya se les echaron a perder los panes, están todos mohosos, la ropa, el calzado, están todos andrajosos, pobrecitos, vienen de muy lejos. Yo creo que esto no nos va a hacer ningún daño, que podamos hacer una alianza con ellos. Así es que estas personas hicieron ese engaño al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver aquí, hermanos, la ingenuidad y la desobediencia de Israel en tres frases que tenemos en estos dos versículos 14 y 15. La primera frase es:
y tomaron de las provisiones de ellos. Y tomaron de las provisiones de ellos. ¿Qué significa esto? Tomar de las provisiones de ellos. En la antigüedad, en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo, hermanos, una de las maneras de sellar un pacto era compartir tus alimentos con mis alimentos. De hecho, los árabes decían, vamos a compartir la sal, para dar a entender que estaban sellando un pacto. Dice aquí el versículo 14, la primera parte del versículo 14, los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos. Las provisiones de ellos. Quiere decir que lo que hizo Israel fue comer el pan mohoso, seco y echado a perder de los gabaonitas. Y los gabaonitas comieron de los frutos que Dios le estaba dando a Israel, frescos, deliciosos y recién cosechados. No sé si me están entendiendo, hermanos. No sé si estamos entendiendo este concepto. El hacer una alianza fuera de la bendición de Dios nos va a forzar a nosotros comer pan mohoso, algo echado a perder. Nos va a hacer que nosotros comamos algo que no nos sirve a nosotros. Y a cambio nosotros vamos a dar de las bendiciones y de las misericordias y de lo hermoso que Dios nos ha dado. Cuando Jesús habló de esto, dijo, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Este es lo que se conoce, hermanos, como los pactos del pan mohoso. Y lamentablemente muchos cristianos a lo largo de sus vidas, quizás algunos de nosotros, hemos hecho un pacto de pan mohoso. Hemos recibido algo echado a perder, actitudes, avaricia, egoísmo, situaciones que nos comprometen. A lo mejor hemos recibido mentiras, hemos recibido engaños, y a cambio nosotros hemos dado la bendición que Dios nos dio, no para que la desperdiciáramos, sino para que fuéramos bendición en el orden que Dios había establecido. Los israelitas hicieron un pacto de pan mohoso, como el que muchas veces algunos cristianos quizás hemos hecho. No digo han, porque a lo mejor yo también hemos hecho. La segunda frase peligrosa que dice aquí, la segunda parte del versículo 14, dice, y no consultaron a Jehová. Punto. No hay más ahí que comentar. No consultaron a Jehová. El pueblo cedió a sus emociones o a su sentido común humano nada más, y se equivocaron de no buscar a Jehová. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió aquí? Estaban confiados. Estaban, ¿cómo se dice coloquialmente? Estaban crecidos. Estaban soberbios. La palabra bíblica es, estaban infatuados. Porque, oye, venimos de derribar las murallas de Jericó. ¿Derribamos nosotros las murallas de Jericó o las derribó el Señor? Ellos dijeron, oye, venimos de esa gran victoria. Y después venimos de otra victoria en Jai. Y después venimos de que el mar, el río Jordán, lo cruzamos en seco. Y entonces ellos se sintieron ya muy independientes, se sintieron muy capaces y se pusieron plácidamente a negociar con los gabaonitas y no consultaron a Jehová. Hermanos, este es el tema principal de hoy.
¿Cuántas cosas, cuántas alianzas, cuántas cosas hemos hecho nosotros sin consultar a Jehová? Creemos que no las sabemos de todas, nos creemos muy buenos, pensamos que pues automáticamente la bendición de Dios está con nosotros, pensamos que nada nos va a suceder y no consultamos a Jehová. Este fue un gravísimo error que comete Israel, los príncipes de Israel y el mismo Josué en su liderazgo. Los que estamos en una posición de liderazgo a cualquier nivel, como les dije al principio, no solamente como pastores, no solamente en la iglesia, en todas las áreas de nuestra vida tenemos influencia sobre alguien más, y eso es liderazgo. Y en todas nuestras decisiones, hermanos, aún las más sencillas, aún las que parecen más ridículas, aún las que creemos que las tenemos dominadas, tenemos que aprender a consultar al Señor. Y el versículo 15 dice: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Dios dijo: no harás alianza con nadie, y a todos los vas a matar. ¿Qué hizo Josué? Hizo con ellos alianza, les concedió la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Grave error, grave error. Cuando Satanás no puede ir frontalmente en contra tuya, va a buscar una manera sutil para engañarte. Va a buscar la forma de la serpiente astuta para engañarte y para hacer que obres en contra de lo que Dios ya te ha mandado. Dios dijo: las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Deuteronomio 7:2. Josué pecó porque desobedeció, no en forma premeditada, ni por un espíritu de avaricia o por querer hacer un mal, simplemente porque no consultó al Señor. Tuvo demasiada confianza en sí mismo y eso provocó una desobediencia. ¿Hubo consecuencias? Por supuesto que sí. Vamos a verlas. Hubo consecuencias. Recuerden, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuáles son las consecuencias del pacto del pan mohoso? Y como les dije, hermanos, muchos de nosotros a lo largo de nuestras vidas probablemente hemos hecho alguna vez un pacto del pan mohoso y nos hemos dejado engañar y hemos recibido pan mohoso a cambio de la bendición que Dios tiene para nosotros. La mentira se descubre. Versículo 16. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. Ahí estaban cerquita de Gilgal. Mentira que venían de lejos. Mentira que venían con sus vestidos desgastados y que habían agarrado. Los engañaron. Los engañaron vilmente. Oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Al tercer día, es decir, estaban ahí cerquita. 3 días de camino no era gran cosa en ese tiempo. 3 días de camino era realmente cerca. Y llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jeraim. 4 ciudades que tenían esta gente que los había engañado. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Un error trae consecuencias. Un error causa disgusto. Un error por no consultar a Jehová, por creerse muy confiado en sí mismo. Josué trajo murmuración en contra de los líderes de la nación de Israel. La mentira se iba a descubrir y la mentira se descubrió. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Es decir, ya nos comprometimos, ya juramos, no podemos hacer ahora otra cosa. Ya estamos
comprometidos. La mentira se descubre, hermanos. Y los mentirosos también, los que nos engañaron, no creas que se van a salir con la suya. No creas que se van a ir de rositas, como dicen los españoles. Los mentirosos van a ser castigados también. Israel no les podía hacer nada, porque juraron y respetaron el juramento, y eso es algo que vamos a ver al final del estudio. Sin embargo, esos mentirosos recibieron también su castigo. Dice el versículo 20, esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Es que juraron en el nombre del Señor. No juraron por su mamá, ni juraron por su papacito, ni por el osito Bimbo. Juraron en el nombre del Señor. Y el Señor les dijo muy clarito en la ley de Moisés, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así es que no podían romper ese juramento. Dijeron pues, de ellos los príncipes, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido sus príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas, a causa de vosotros hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto de hacer, hazlo. Y lo hizo así con ellos, los libró de la mano de los hijos de Israel, impidió que los mataran y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Una mentira, un engaño. Josué les recrimina, ¿por qué me engañaron? Pero realmente la culpa no fue del engañador. La culpa fue del que se dejó engañar y del que no consultó a Jehová para saber si lo que estaba pasando era verdad o no. Esto, hermanos, tiene que ser una lección de vida cristiana importantísima para nosotros. Importantísima. ¿Cuántas veces culpamos al diablo de cosas de las que nosotros somos responsables? Culpamos a otras personas, culpamos a la situación, culpamos a lo que está sucediendo, culpamos a esto, es que me quieren quitar la casa, es que estoy perdiendo la casa, es que el diablo me quiere quitar mi casa. Espérate, ¿consultaste a Jehová para comprar esa casa? ¿Viste que tenías todo lo necesario y hiciste un plan financiero? ¿Limpiaste tus finanzas para poder tomar una responsabilidad de tu casa, de tu carro, de lo que sea? Porque es muy fácil echarle la culpa al diablo. Es muy fácil echarle la culpa a las circunstancias. Es muy fácil querernos refugiar todos bajo el síndrome de Job, ¿verdad? Y es que Satanás me está tentando y me está haciendo daño porque me está probando delante de Dios. Espérame, ¿fue Dios o fue nuestra irresponsabilidad? O nosotros no consultamos a Jehová y nos dejamos engañar y ahora estamos pagando las consecuencias. De cualquier manera, Dios nos va a respaldar. Ahora, por favor, esto no se tome como que, ok, pequemos, hoy pequemos todo lo que podamos, al fin que Dios nos va a perdonar, no pasa nada. No, no se trata de eso, hermanos. Hubo consecuencias, hubo consecuencias. Dios castigó a los gabaonitas y los hizo siervos. Respetó el juramento que habían hecho los príncipes de Israel. Pero esto trajo consecuencias para la nación de Israel. Y esto lo vemos a lo largo de la historia de los libros de Reyes, de Crónicas y de Jueces. Vemos las consecuencias.
de ir perdonando gente cuando Dios les había dado una orden muy específica, hubo consecuencias y esto trajo maldad y trajo muerte y trajo destrucción a Israel, no una, muchísimas veces por no haber obedecido la voz del Señor. Esta es la historia de los Gabaonitas, hermanos, y nos deja una enseñanza muy, muy clara a todos nosotros. No hagamos pactos de pan mohoso. No hagamos ese tipo de pactos. No nos dejemos enredar con alianzas que quieren enredarnos en negocios de la vida y nos quieren enredar en esto y el otro y en mentiras y en engaños y todo eso. El propósito es alejarnos del camino de Dios. El propósito es arrancarnos del propósito de Dios. El propósito de ellos es obstaculizar nuestro avance en el reino de Dios. Y nosotros a veces estamos ahí comiendo pan mohoso y le estamos dando a esos engañadores de las viandas que el Señor espiritualmente nos ha dado en bendición para nosotros y para nuestras familias. No hagamos pactos de pan mohoso, por favor. Siguiente capítulo. ¿Qué pasó con estos Gabaonitas? Vamos al capítulo 10, por favor. Vamos al capítulo 10. 10, versículo 1. Déjenme ponérselos aquí. Ahí están. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho ya con Jericó y a su rey, así lo hizo también con Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor todavía que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, primero, resulta que estos reyes se enteran de que Gabaón pudo hacer alianza, ahora era aliado de Israel, aunque los habían hecho sus siervos, leñadores y aguadores, ¿verdad? Ellos tenían que estar jalando toda la leña y cargando el agua. Pero el pacto incluía que los tenían que proteger ahora, los tenían que defender, tenían que estar con ellos. 5 reyes de los amorreos, dice el versículo 5. 5 reyes de los amorreos, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron, como les dije al principio. No eran amigos, estos eran enemigos, estos se andaban matando todo el tiempo por cientos de años. Pero ahora, ante la amenaza de Israel, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de ¿dónde? De Gabaón, de donde salieron los que engañaron a Israel, y empezaron a pelear contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decirle a Josué, al campamento de Gilgal: no niegues ahora ayuda a tus siervos. ¿Tú nos hiciste siervos? ¿Somos tus siervos? Ahora tienes tú la obligación de protegernos. Ahora tú tienes la obligación de poner en riesgo a tu ejército, tienes la obligación de poner en riesgo a tus hombres para defenderme a mí, que yo te engañé, te mentí, te enredé, pero caíste en mi trampa. Y no importa, me hiciste tu siervo, está bien, soy tu siervo. Ahora tú tienes, como eres mi señor, como tú estás encima de mí, tú tienes la obligación de protegerme. ¿Ven cómo funciona esto, hermanos? ¿Ven cómo funciona esto? Se puso en peligro nuevamente al ejército de Israel. Sigue diciendo el versículo 6, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Es decir, estos que engañaron a Josué, ahora tenían derechos. Ahora tenían ellos parte. Y le dicen a Josué: hey Josué, por favor, rapidito, sube para que
nos defiendas y para que nos ayudes, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido en contra de nosotros. ¿Qué pasó? Bueno, subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová le dijo a Josué: está bien, Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube de Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. ¿Quién los hirió? Jehová de los ejércitos. ¿Quién peleó por Josué? Jehová de los ejércitos. ¿Quién estaba delante de Josué? Jehová de los ejércitos. Porque entonces Josué no consultó a Jehová de los ejércitos. Y es la misma pregunta para cada uno de nosotros. Dios estaba con Josué y Dios había prometido, y Dios no le iba a decir: bueno, pues ahora tú te las arreglas como puedas. Dios no puede negarse a sí mismo, mis amados hermanos. Y a pesar de que nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Pero esto debe de ser un acto de vergüenza para nosotros, que a pesar de nuestras necedades, Dios sigue siendo fiel. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Dice el versículo 11: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel pudieron matar a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Jehová peleaba por Israel. Hermanos, el versículo 14 es importante. No hubo día como aquel. No hubo otro día como aquel. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Que Dios estaba todavía peleando a favor de Josué. La intervención de Dios. ¿Cómo fue? Cayó granizo. Piedras de granizo. No eran granicitos. Era un granizo grande. Cayó ese granizo. Vino ese granizo a ser parte de la destrucción de estos reyes, de estas naciones que se habían levantado en contra de Gabaón, y que ahora Josué tenía que defender a Gabaón. Así es que Dios envía destrucción, Dios envía mortandad. ¿Se acuerdan ustedes dónde Dios habla todavía de mortandad a causa del granizo? Bueno, si se acuerdan, una de las 10 plagas de Egipto, cuando Israel iba a salir de Egipto, era precisamente granizo. Y cuando se hablan los juicios en el Apocalipsis, uno de los juicios que va a caer sobre la tierra va a ser granizo. Granizo. Y no sé si han visto últimamente en las noticias, hay algunos lugares, hay algunas ciudades en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que han estado cayendo grandes bolas de granizo como pelotas de tenis. Eso, si te cae en la cabeza, hermano, te medio mata. Así es que no es nada nuevo. No podemos decir: ay, es que esto está muy fantasioso. ¿Cómo que con granizo les pegó y les hizo daño? Bueno, ahora conocemos que es posible, ¿verdad? Es posible. Hay granizos del tamaño de una bola de tenis y hasta más grandes, que caen del cielo y que hacen destrucción. Ahora imagínate en ese tiempo que esto no se había visto, ahora se estaba viendo.
granizo. La Biblia habla acerca de esto. Dios destruyó. Y dice lo importante de esto, hermanos. No hubo día como aquel. ¿Por qué? Porque Dios escuchó la voz. Dios escuchó la voz de Josué. Pero me llama mucho la atención. Déjenme regresar ahí al versículo 12. Véanlo por favor, el versículo 12. Dice, Josué habló a Jehová. Josué no le habló primero directamente al sol, ni tampoco le habló a la luna. Dice que Josué le habló a Jehová. Josué aprendió la lección, hermanos, cosa que muchas veces nosotros no lo hacemos. Josué aprendió la lección. Y se dio cuenta de su grave error de no consultar a Jehová. Así es que ahora las cosas son diferentes. Ahora tiene que defender esta ciudad, tiene que ir en contra de los reyes que vinieron sobre él. Entonces Josué habló a Jehová. Ahí está la diferencia. Puede ser que cometamos un error, hermanos, pero tenemos que corregir. Tenemos que volver a hacer las cosas bien. El día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y entonces, una vez que Josué había hablado con el Señor le dio la instrucción seguramente. Y Josué dijo delante de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Es decir, el tiempo se detuvo, hermanos. La rotación de la tierra se detuvo casi un día completo. Fue un día casi de 48 horas que el sol estuvo, no el sol detenido, sino la tierra dejó de rotar. Científicamente esto es imposible. Científicamente, cualquier científico te va a decir, eso es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque entonces la gravedad de la Tierra se afectaría y entonces todo se hubiera vuelto un caos en todo el mundo y se hubiera destruido el mundo. Bueno, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso no era imposible también que el mar Rojo se abriera para que pasara el pueblo de Israel? ¿Acaso no era imposible también que las aguas del Jordán se detuvieran para que la nación pudiera pasar en seco? ¿Acaso no era imposible también para Dios hacer todas las maravillas que hizo delante de Faraón para que el pueblo de Israel saliera? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Hermanos, esto nos tiene que dar confianza, certidumbre de fe, fortaleza en medio de cualquier situación. ¿Cometemos errores? Sí, los tenemos que reconocer y tenemos que enmendar inmediatamente la plana. Tenemos que corregir lo que está pasando en nuestra vida. Si Dios ya nos dijo que la regamos, entonces corrijamos. Josué corrigió el rumbo y él habló con Jehová. El mismo día que el Señor estaba haciendo esa destrucción, Josué habló, y entonces el Señor pudo hacer que toda la tierra pudiera detenerse y pudieran seguir con la ejecución del plan de conquista de Josué. No hubo día como aquel. Dios vuelve nuevamente, hermanos, a garantizar el éxito. Dios le vuelve a decir a Josué, no temas, yo voy a estar contigo. Y hay estos dos milagros que les comento. Los granizos y el sol y la luna se tienen que detener. Fueron días preciosos, hermanos. Fueron días de conquista. Y cuando leemos esto podemos decir, qué bonito haber sido participar de eso, hermanos. Todos los días estamos participando de eso. Todos los días estamos participando de lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Todos los días espiritualmente enfrentamos oposición, ataques, guerra espiritual. Pero tenemos la opción de consultar a Jehová o de pensar que nosotros somos muy buenos y que lo podemos enfrentar. Y los errores vienen y las consecuencias se pagan. Las consecuencias se pagan. Pero bendito sea Dios, hermanos. Bendito sea Dios, que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, ¿verdad? Y ahora nosotros podemos volver, arrepentirnos, pedir perdón delante de Dios y seguir adelante, y Dios nos volverá a dar
las victorias. Pensemos rápidamente, hermanos, en estas dos observaciones finales. La primera: vivir en este mundo honrando a Dios y a su palabra no es fácil. Requiere esfuerzo. Es difícil evaluar lo que nos rodea y tomar la decisión correcta. Lean por favor este enunciado, este párrafo. Léanlo con calma, piénsenlo unos segunditos, medítenlo. Vivir en este mundo honrando a Dios y a su palabra requiere de esfuerzo. Es difícil evaluar lo que nos rodea y tomar la decisión correcta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no es fácil vivir honrando a Dios? ¿Por qué requiere esfuerzo? Porque el mundo quiere que vayamos en contra de Dios. Y la mayoría de la gente que no conoce de Dios y la mayoría del mundo quiere que vayamos en contra de Dios. Y nosotros tenemos que ir en contra de esa corriente del mundo. Por eso es difícil y requiere esfuerzo, hermanos. No es fácil ser cristiano en medio de un mundo no cristiano. No es fácil querer honrar a Dios cuando todo el mundo está empeñado en deshonrar a Dios. No es fácil dar una opinión acerca de la voluntad de Dios cuando todo el mundo piensa ahorita que los principios éticos y morales de la palabra de Dios son anticuados, son peyorativos, misóginos y que no tienen ningún fundamento y se te vienen encima. Si tú te atreves ahorita a hacer un enunciado, si te atreves a hacer un comentario en contra de las aberraciones morales que están permeando en nuestra sociedad, se te vienen encima. Se te vienen encima. No es fácil querer honrar a Dios en este mundo. Requiere de esfuerzo. Y también es difícil poder evaluar lo que nos rodea y tomar decisiones correctas. No es fácil. No es fácil. Dijimos al principio que Satanás como serpiente nos puede engañar y se puede vestir inclusive como ángel de luz. Y cuando el ataque frontal falla, entonces va a buscar hacer alianzas y va a buscar que nosotros hagamos alianzas con gente que no nos conviene, con ideales que no nos conviene, con ideologías que no nos convienen, con actitudes que no nos convienen. Y va a buscar que caigamos en esa alianza. Y nosotros estaremos ahí comiendo nuestro pan mohoso cuando podemos disfrutar de todas las bendiciones y de las ricas y deliciosas viandas frescas espirituales que el Señor tiene para nosotros, nuevas cada mañana, sus misericordias. No es fácil, no es fácil. Y la otra cosa que necesitamos pensar y considerar, siempre tenemos que admirar a aquel que es fiel a la palabra que empeñó, a la palabra que dio. Y aunque los israelitas se equivocaron, hermanos, al analizar a los gabaonitas, los líderes de Israel permanecieron fieles a su voto, a lo que habían prometido. Permanecieron fieles. No negaron que habían jurado por el Señor que iban a defender a los gabaonitas y que les iban a perdonar la vida. ¿Fue una mala decisión? Sí. Sí, pero ellos honraron su palabra. Y hermanos, en este tiempo es muy difícil que alguien mantenga su palabra. Antes, quizás una o dos generaciones atrás, y algunos de ustedes lo vivieron, el poder de la palabra de una persona era más que suficiente para sellar un trato. Ni siquiera se necesitaban firmas ni documentos, solamente con la palabra y un apretón de manos se sellaban muchos compromisos. Y la gente se sentía obligada a honrar su palabra.
Y la gente que era conocida porque respetaba y honraba su palabra, era la gente de más renombre. Y quizás algunos de ustedes conocieron. Se hablaba de los ancianos, ¿verdad? De los abuelos, todos, que decían, esa era gente de palabra. Es decir, lo que decían, se sostenían. Cada vez más es más difícil. ¿Por qué? Porque estamos empezando a vivir, hermanos, en medio de una desconfianza total. Hoy alguien te promete algo y mañana con la mano en la cintura lo cancela. Siempre no. A pesar de que ahora es necesario tener firmas, documentos, tiene que haber testigos, hasta notarios públicos, para atestiguar que lo que estás diciendo lo vas a cumplir. Y aún así, mucha gente quiebra sus pactos, quiebra sus compromisos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros como cristianos, hermanos? Les mencioné hace rato esta palabra. Y sabemos que, aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esto no quiere decir en ningún momento, hermanos, pues no importa, rompamos nuestros pactos, rompamos nuestra palabra y nuestros compromisos. Total, Dios se va a seguir manteniendo fiel. No. Esto no funciona así. Esto es un asunto, hermanos, de responsabilidad. Mucha gente se compromete en su vida cristiana con Dios. Y Eclesiastés dice, ten mucho cuidado cuando prometes algo. Ten mucho cuidado. No lo prometas a la ligera. Pero mucha gente que se compromete con Dios, se le hace fácil romper un compromiso con Dios. Al fin que no me vio, no me cayó un rayo del cielo, no me cayó granizo del cielo, no pasó nada, así es que no pasa nada. Puedo seguir rompiendo mis compromisos con Dios. Con Dios no se juega, hermanos. No pensemos que podemos jugar con Dios. No podemos pensar que Dios no va a darse cuenta y estar en todo esto, hermanos. Los pactos, los compromisos que hacemos con Dios, la palabra que hacemos con Dios, la tenemos que honrar. Y la palabra que hemos dado a otras personas, la tenemos que honrar. Tenemos que cumplir nuestros compromisos, tenemos que cumplir nuestra palabra. Si dijiste que ibas a ir con una persona, ve con esa persona. Si dijiste que le ibas a ayudar en algo, ve y ayúdale a esa persona con la que te comprometiste. No te quedes de brazos cruzados solamente rompiendo tu palabra a diestra y siniestra. Si alguien te dijo, oye, ¿crees que podrías venir a mi casa porque necesito que... Sí, cuenta conmigo, yo voy a ir a tu casa a ayudarte. Y nomás porque no fuiste. Y ni siquiera un recadito, ni siquiera un mensaje, ni siquiera ahora que podemos hasta un textito nada más. Oye, por favor, discúlpame, ¿sucedió algo? No, estamos acostumbrándonos, hermanos, a romper nuestros pactos, nuestros compromisos, nuestras palabras que hablamos con nosotros en nuestros trabajos, hasta en nuestra iglesia. Eso no se diga. El compromiso más fácil de romper es el de la iglesia. Punto. Para el cristiano estoy hablando, para los cristianos. Más fácil de romper el de la iglesia. Oye, es que ibas a venir y vas a traer. Es que no pude. Se me olvidó. Ni me acordaba. Con cuánta facilidad rompemos nuestra palabra. Rompemos los compromisos que hacemos. Con cuánta facilidad lo llegamos a hacer. Hermanos, esta historia de los Gabaonitas y el resto del capítulo 10 continúa hablando acerca de cómo Josué derrotó a estos 5 reyes. Léanlo si gustan, está muy interesante cómo los encerró en una cueva y después los sacó, y algo muy simbólico, los sacó, los colgó, estaban en una roca, los colgó en un madero y después fue y los sepultó en esa misma cueva y puso unas rocas encima de ellos, y así fue que conquistaron esas 5 ciudades. Pero el punto, hermanos, aquí es: consultemos a Dios. Tenemos que consultar a Dios.
tenemos que acostumbrarnos y tenemos que aprender a consultar a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, porque al no consultar a Dios va a haber consecuencias en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por esta tarde y gracias por estos hermosos capítulos 9 y 10 de Josué. Esta historia de los Gabaonitas y de los 5 reyes que se unieron para atacar a Josué nos dejan muchas enseñanzas. Y en tu nombre, Señor, te pido que estas enseñanzas puedan estar en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que puedan ser parte, Señor, de nuestra disciplina cristiana. Gracias, Señor, y gracias por cada familia representada. Danos de tu paz y tu bendición en esta tarde, en esta noche, Señor, y que todos podamos tener, Señor, estas enseñanzas frescas todos los días para honrarte, para servirte y para estar más que vencedores en todo momento en tu nombre. Gracias, Señor Jesús. En nombre tuyo, Señor, oramos. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos.